De acuerdo al tema de mi mensaje, parecería que hoy celebráramos el día de resurrección, pero aunque no tiene nada que ver con esa fecha en especial, hoy me voy a referir al tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente que ya hemos oído hablar mucho acerca de este tema, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ser un tema bastante conocido, creo que hemos pasado por alto algo muy importante. Hoy vamos a considerar el tema de la resurrección en relación al arrebatamiento de la iglesia. El hecho de que Jesús resucitó no es solo algo importante para la iglesia, sino que es también una señal para el mundo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una señal para la humanidad y especialmente para que se dé cuenta que Él es el Señor. Precisamente la resurrección del Señor indica el comienzo de la dispensación de la Iglesia. Luego de su muerte y resurrección, llegó Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, y ese día marcó el comienzo de la era de la Iglesia cristiana. La resurrección del Señor es un hecho que marca una señal en la humanidad y sirve para que el ser humano levante sus ojos y crea en Él. La resurrección es una señal que indica que Cristo está vivo. Naturalmente que nosotros también creemos en esto, pero para nosotros, como Iglesia de Cristo, este acontecimiento no es solo una señal de que Él está vivo, sino también una simbología de nuestro arrebatamiento. La palabra nos dice que Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos, y eso quiere decir que Él fue el primero en recibir un cuerpo glorificado. Nosotros seguimos su ejemplo y también recibiremos un cuerpo glorificado. En el momento de la resurrección y antes de su ascensión al cielo, Jesús recibió un cuerpo glorificado. Nosotros, los creyentes, recibiremos también un cuerpo glorificado en el momento del arrebatamiento. Por eso, repito, para nosotros el cuerpo de Cristo, su resurrección implica también un simbolismo de lo que será el arrebatamiento. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia que nos habla más extensamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Primera de Corintios 15. En dicho capítulo, el apóstol Pablo habla una y otra vez acerca de la resurrección de los muertos. A tal punto es así que al final del mismo culmina con el tema del arrebatamiento, Creo firmemente que la Biblia nos quiere decir algo con esto. Por esa razón, considero que es más que conveniente incluir el tema de la resurrección de Cristo dentro de esta serie de enseñanzas sobre el arrebatamiento, dado a que el mismo es un simbolismo del arrebatamiento de los creyentes. Para comenzar, vamos a considerar juntos el pasaje de 1 Corintios 15, versículos 20 al 23, donde encontramos lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La frase resurrección de los muertos se repite más de una vez en estos versículos, ¿verdad? Si bien aquí se refiere literalmente a la resurrección de los muertos, para nosotros, la Iglesia de Cristo, equivale a arrebatamiento, de acuerdo a lo que el mismo apóstol Pablo mencionó en referencia al arrebatamiento. Aquellos que estemos con vida en el momento en que suceda este acontecimiento, no seremos resucitados de los muertos, sino que recibiremos allí mismo un cuerpo glorificado. Sigamos leyendo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, esto es, resucitados o vueltos a la vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. De acuerdo a este versículo, podemos deducir que hay un orden establecido en cuanto a la resurrección.
resurrección. La resurrección de los muertos o la transformación del cuerpo mortal en uno glorificado habrá de tener lugar en un orden correctamente determinado. Pablo dice aquí, cada uno en su debido orden. El primero en haber sido resucitado de los muertos fue Jesús. Cristo fue el primero en recibir un cuerpo glorificado. En segundo lugar, estarán aquellos que pertenecen a Cristo, o sea, los creyentes que componen su iglesia o que conforman su cuerpo. Y en tercer lugar, aquellos otros santos quienes vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento, en el momento de su segunda venida, cuando venga a establecer su reino sobre la tierra. Aquí observamos un orden de resurrección en tres fases diferentes. Este pasaje nos muestra claramente quiénes y cuándo habrán de resucitar. Cristo fue el primero en resucitar. Luego será su iglesia en el momento del arrebatamiento y cuando los creyentes que aún viven reciban un cuerpo glorificado. Y por último, en su segunda venida, serán resucitados todos aquellos santos del Antiguo Testamento. El tema del arrebatamiento tiene una especial importancia en el Nuevo Testamento, puesto que es la iglesia de Cristo la única que habrá de vivir esta experiencia. ¿Quiénes componen la iglesia de Cristo? Todos aquellos que recibieron a Cristo como Salvador personal forman parte de la iglesia, y esta a su vez comienza después de su muerte y resurrección hasta el momento actual. En otras palabras, la dispensación de la iglesia comprende un lapso de tiempo de más de 2000 años y hasta el momento mismo del arrebatamiento. Todos aquellos santos del Antiguo Testamento que han muerto antes no estarán presentes en el momento del arrebatamiento. El arrebatamiento es un acontecimiento que solo tiene que ver con la iglesia de Cristo. Por esa razón, la enseñanza acerca de lo que es la iglesia y lo relativo al arrebatamiento son temas centrales en la palabra de Dios. El arrebatamiento es un privilegio destinado solo a los creyentes. Nadie más que el cuerpo de Cristo, su iglesia, podrá hacer esta experiencia, ni siquiera aquellos santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento serán resucitados en el momento de la segunda venida de Cristo a la tierra. Después de los 7 años de la gran tribulación, Cristo vuelve a la tierra con su iglesia, y allí resucitarán los santos del Antiguo Testamento. Estos últimos no estuvieron presentes en el arrebatamiento, y más adelante voy a explicar cuál es la razón y por qué el arrebatamiento es solo un privilegio para la iglesia. En el momento en que se intente quitarle a la iglesia la enseñanza sobre el arrebatamiento, se le está quitando también el mayor privilegio y la mayor dignificación para el creyente. Con eso se le quita también su purificación. El arrebatamiento es algo que tiene que ver solamente con la iglesia. Es un privilegio exclusivo para la iglesia de Cristo. Así como Jesús recibió un cuerpo glorificado en el momento de su resurrección, el creyente que esté vivo en el momento del arrebatamiento también habrá de recibir un nuevo cuerpo. ¿Qué sucede con aquellos creyentes que ya han muerto? Ellos también recibirán un cuerpo glorificado en el momento de ser arrebatados. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y por lo tanto ellos serán los primeros en recibir ese cuerpo glorificado en el momento del arrebatamiento. Luego seguimos nosotros, los que estamos con vida. Pero toda esta fase, tanto de los creyentes que han muerto en Cristo como los que viven, pertenecen al mismo grupo, al de la iglesia, y abarca un periodo de tiempo de más de 2000 años a partir de la obra de la cruz. ¿Por qué no están incluidos en este grupo los santos del Antiguo Testamento? Vemos lo que la Biblia dice al respecto. En Juan 3:29 leemos lo siguiente: el que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es la esposa? La iglesia, la cual está compuesta por nosotros, los creyentes de los últimos más de 2000 años, contando desde la obra de la cruz hasta la actualidad.
Este versículo nos dice que el que tiene la esposa es el esposo, y esto tiene relación solo con la dispensación de la iglesia. En este versículo aparece otra persona más, y es el amigo del esposo. El amigo del esposo representa a los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que vivieron antes de la llegada de Jesús a la tierra. Los santos del Antiguo Testamento son todos aquellos que creyeron en Jesús antes de que Él se manifestara físicamente sobre la tierra. Estos son aquellos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los patriarcas. Todas estas personas están representadas en el amigo del esposo. Sigamos leyendo el versículo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Este versículo nos muestra claramente tres personajes. Primero, el esposo, quien es Cristo. Segundo, la esposa, quien es su iglesia o los santos del Nuevo Testamento. Y tercero, el amigo del esposo, quienes son los santos del Antiguo Testamento. En Daniel 12:1 y 2 leemos lo siguiente: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, los 7 años de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí se refiere a cuando Dios libere a Israel después de los 7 años de la gran tribulación, todos los que se hallen escritos en este libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Estos son los santos del Antiguo Testamento, aquellos que creyeron en el Mesías que habría de venir, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo nos habla de la resurrección de aquellos que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Contemplando el panorama completo, nos damos cuenta que el tema del arrebatamiento es un acontecimiento muy especial y que tiene que ver solamente con la iglesia. El arrebatamiento es un hecho tan único y particular que tiene que ver únicamente con la iglesia y por lo tanto es un misterio. El arrebatamiento es un misterio que tiene que ver solo con la iglesia y por lo tanto no estaba visible en el Antiguo Testamento, a excepción de algunos simbolismos o tipologías como por ejemplo Enoc o Noé, como vimos en nuestra enseñanza anterior. Pero a excepción de esos simbolismos, no era algo evidente para las personas de aquel tiempo. Recién hoy en día estamos en condiciones de dilucidar ese misterio porque el Nuevo Testamento nos lo revela. La iglesia es un misterio que estaba escondido para las personas del Antiguo Testamento. De la misma manera, el arrebatamiento es un misterio que estaba encubierto en los tiempos del Antiguo Testamento. Tanto la iglesia como el arrebatamiento son definidos como un misterio en la palabra de Dios. Seguramente ya te habrás dado cuenta que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Cristo como un misterio. El misterio de la iglesia estaba encubierto durante el tiempo del Antiguo Testamento, aunque naturalmente había algunas alusiones simbólicas a ella. La gente del Antiguo Testamento no sabía que habría de haber una iglesia. Esto estaba encubierto para ellos. Ellos ni siquiera sabían que la iglesia habría de ocupar el lugar que le hubiese pertenecido a Israel. Este misterio recién viene a ser dilucidado en la dispensación de la iglesia. Este misterio nos ha sido revelado a nosotros, los creyentes, y por otra parte, también para nosotros los creyentes, quienes vivimos dentro del misterio de la iglesia, también el mismo arrebatamiento es un misterio.
misterio. Hay muchos hoy en día que no creen en el arrebatamiento porque no creen en cosas arcanas o recónditas que no se pueden comprender o explicar con claridad. Por otra parte, debe quedar bien en claro que la fe cristiana no es una cosa mística o misteriosa sin explicación alguna, pues todo lo entendemos por medio de la gracia. Sin embargo, hay determinados elementos dentro de ella que eran imposibles de comprender antes que existiera la Iglesia. Por eso, muchos en el Antiguo Testamento no podían comprender ciertas verdades de la fe. Hoy en día, nosotros los creyentes en Cristo podemos comprender esos misterios. Nosotros los creyentes estamos dentro de ese misterio que es la Iglesia. Sin embargo, a pesar de que la Iglesia es un misterio para muchos, esta revela al mundo el mensaje de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al orden de la resurrección, Cristo fue el primero, luego le sigue la Iglesia en el arrebatamiento, en tercer lugar están los santos del Antiguo Testamento en su segunda venida, y por último, los creyentes que provengan del tiempo de la gran tribulación. Estos últimos serán arrebatados también cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez después de la gran tribulación. Cuando Jesús venga con su iglesia a la tierra por segunda vez, después de los 7 años de la gran tribulación, habrán de ser resucitadas dos categorías diferentes de personas. Por un lado, todos los santos del Antiguo Testamento, y por el otro, aquellos que han llegado al conocimiento de la fe en el tiempo de la tribulación, aquellos quienes no se hubieron puesto bajo el dominio del anticristo, sino que hubieron dado su vida incluso por la fe. Con eso queda claro que la iglesia de Cristo no está presente sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. La iglesia de Cristo queda exenta de los 7 años de la gran tribulación. Aunque el tema de la resurrección de los muertos es de central importancia en el Nuevo Testamento, no se escucha casi hablar de él en la actualidad. Estoy casi seguro que muchos de vosotros estáis escuchando esto hoy por primera vez. Así y todo, el tema de la resurrección de los muertos es abordado una y otra vez en las epístolas pastorales del Nuevo Testamento. En el libro a los Hebreos dice incluso que esta era una de las doctrinas fundamentales del Antiguo Pacto. La gente que vivía durante el tiempo del Antiguo Testamento ya creía en la resurrección de los muertos. Nuestra creencia en la resurrección de los muertos como creyentes en Cristo Jesús converge en el arrebatamiento. Para nosotros, el arrebatamiento es el simbolismo de la resurrección de Jesús. Tan seguro como que Jesús resucitó de los muertos, así de seguro habrá un arrebatamiento para los creyentes. Este es el pensamiento central en esta enseñanza. Tan cierto como que Jesús resucitó de los muertos, así habrá un arrebatamiento para la iglesia. ¿No es maravilloso esto? Como creyentes tendríamos que ver el libro de Apocalipsis como una revelación de Jesucristo. Para nosotros los creyentes, este no es un libro que nos cause temor. Para nosotros los creyentes, para la iglesia de Cristo, el libro de Apocalipsis es primordialmente una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Este libro es una revelación de Jesús y su gracia. Todos los terribles acontecimientos relatados principalmente entre el capítulo 4 y el 18 de este libro no tienen nada que ver con nosotros los creyentes, porque la iglesia ha sido arrebatada. En el tiempo en que sucedan estas cosas sobre la tierra, tú y yo ya no estamos más. Lo relevante en este libro para nosotros como creyentes es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dicha revelación está redactada en los primeros 3 y en los últimos 4 capítulos. Todo lo que está entre medio y que atañe a la gran tribulación no tiene nada que ver con nosotros porque ya no estaremos más sobre la tierra. Por esa razón, es de suma importancia que tengamos una correcta interpretación de este libro, pues eso nos da seguridad. Cuando interpretamos correctamente este libro, sabemos que nuestro futuro es maravilloso.
El futuro del creyente tiene que ver con victoria y no con derrota. El futuro del creyente no es muerte, maldición y perdición, sino por el contrario, gracia, esperanza y vida. Cuando somos conscientes del futuro que nos espera, somos impulsados a expandir este precioso evangelio para que muchos más sean salvados. El conocimiento de este maravilloso futuro nos insta a invitar a muchos para que acepten a Cristo como Salvador personal, quien es la única solución a todos los problemas de la vida. Cuando creemos en el arrebatamiento y esperamos su manifestación en él, somos impulsados a llevar el Evangelio a todas partes porque sabemos que el tiempo es muy corto y deseamos aprovecharlo al máximo para que la mayor cantidad de personas posible llegue al conocimiento de la fe en Jesucristo. Muchos más serán los que habrán de ser salvos que aquellos que van a la condenación eterna. Los que están de nuestro lado son muchos más de lo que pensamos. Habrá muchas más personas en el cielo que en el infierno. Jesús es el Señor. Hay algo muy interesante para considerar en el pasaje de Mateo 27, 50 al 53. En dicho pasaje se relata el momento de la muerte de Jesús y abarca el tiempo de su resurrección unos días más tarde. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estos son algunos de los santos del Antiguo Testamento. Aquí habla de muchos, pero eso no implica a todos. Dicho de otra manera, unos cuantos santos del Antiguo Testamento fueron resucitados en ese momento, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, esto sucedió 3 días después de la crucifixión, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dado a que el tema de la resurrección de los muertos es uno de suma importancia en la palabra de Dios, se hace necesario conocerlo en detalle y comprender también que hay diversas resurrecciones. La Biblia nos habla de por lo menos 7 diferentes. Algunos teólogos afirman incluso que hay 9. En definitiva, muchas más de las que pensamos. En el libro de Hebreos, por ejemplo, se hace mención a algunos que habrán de experimentar una mejor resurrección que otros. De allí, pues, hay diversas resurrecciones. Y como leímos anteriormente, hay un orden establecido para las mismas. En el pasaje que acabamos de leer, sucedió algo muy especial. Algunos de los santos del Antiguo Testamento fueron resucitados. La Biblia no dice quiénes eran exactamente. Posiblemente eran los personajes más importantes o más destacados, como podrían ser Abraham, Moisés, etc. Aunque no lo sabemos con exactitud, podemos suponer que eran algunos de ellos. Aunque estos santos resucitaron inmediatamente después de la resurrección de Jesús, no conforman la totalidad de todos los santos del Antiguo Testamento, sino que eran solo unos cuantos. Si en ese momento hubiesen resucitado todos los santos del Antiguo Testamento, la Biblia no hablaría de muchos, sino de todos. La Biblia nos relata que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Evidentemente, esto sirvió para que la gente creyera en Jesús. De acuerdo a lo que nos dice este versículo, la gente de Jerusalén habrá reconocido a algún personaje de la antigüedad o a alguno de sus propios antepasados. Imagínate la escena. La gente no estaba viendo espíritus, sino personas reales. La gente estaba viendo personas resucitadas. Aquellas personas en Jerusalén estaban viendo personas resucitadas con cuerpos glorificados.
Así como Jesús resucitó de los muertos, así como estos santos del Antiguo Testamento resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén, así también habrá de haber un arrebatamiento para la iglesia. La resurrección es un simbolismo del arrebatamiento. Estas resurrecciones especiales sucedieron solo con algunos de los santos del Antiguo Testamento, pero observemos también lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 45 al 53. Recordemos que este es el capítulo donde Pablo menciona en detalle todo lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús y de los muertos en general. Observemos en especial la última parte de este capítulo, por ejemplo, el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Primer y postrer Adán son términos tipológicos. Adán es un simbolismo de Cristo. El primer Adán o primer hombre que existió sobre la tierra es un simbolismo del postrer Adán, Jesucristo, quien vive para siempre. El primer Adán es el primer ser humano creado por Dios. El postrer Adán es quien vive eternamente. Esta es una comparación tipológica. El primer ser humano creado por Dios cayó en pecado, y a causa de ello, la muerte vino sobre la humanidad. El postrer Adán, Cristo, vino a traer vida a la humanidad. La tipología bíblica es realmente maravillosa. Si Adán representa simbólicamente a Cristo, como lo indica este versículo, ¿a quién representa Eva? Dentro de este contexto tipológico, Eva representa a la iglesia, de la misma manera en que Eva fue creada mientras Adán había caído en un sueño profundo. Así nació la iglesia después del sueño profundo de la muerte, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eva fue creada del costado de Adán, del costado de Jesús, abierto por una lanza en la cruz, y desde donde brotó sangre y agua, nació la iglesia. La iglesia de Cristo tiene su origen en la obra de la cruz. Dann ist Eva ein Bild für die Gemeinde. Denn so wie Adam in einen tiefen Schlaf fiel, ist auch Jesus in den Todesschlaf am Kreuz gefallen. Nachdem Adam in einen tiefen Schlaf fiel, war Eva da. ¿Recuerdas el momento cuando un soldado clavó una lanza en el cuerpo de Jesús mientras estaba sobre la cruz y que de esa herida brotó agua y sangre? Del costado abierto de Adán nació Eva. Del costado abierto de Jesús nació la iglesia. Tanto Eva como la iglesia tienen su origen en un costado abierto. De allí pues la tipología. Así como Eva reinaba sobre la tierra junto con Adán, de la misma manera va a reinar la iglesia junto con Cristo durante el milenio. Adán fue creado para ejercer autoridad y dominio sobre la tierra, y el ejercicio de dicha autoridad estaba compartido con Eva, su mujer. De la misma manera, la iglesia de Cristo habrá de reinar con él durante el milenio. Adán fue el primer hortelano de la historia. Jesús es el último. ¿Recuerdas cuando María, al verle después de su resurrección, pensó que era el hortelano? Adán fue probado y fracasó. Cristo fue probado y resistió triunfante. La frente de Adán sudaba a causa del trabajo. Cristo sudó gotas de sangre a causa de la gracia. Tanto el primer como el postrer Adán sudaron en el huerto, uno a causa del trabajo y el otro a causa de la gracia.
Adán no estaba solo, sino que tenía una esposa. La esposa de Cristo es la iglesia. Eva, la esposa de Adán, fracasó y perdió su santidad. La iglesia, la esposa de Cristo, es pura y sin mancha a causa de la obra de la cruz. Adán expandió el temor sobre toda la humanidad. Cristo trajo fe a la humanidad. Adán se sintió desnudo y cubierto de vergüenza. Cristo cubre a su iglesia con vestidos de justicia. Cristo cubre a su iglesia con vestidos de justicia. Adán fue creado solo como ser espiritual. Nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior. Adán era la creación de Dios. El creyente es hecho una nueva criatura en Cristo. El creyente es hecho una nueva criatura en Cristo. Adán pertenece al grupo de las personas del Antiguo Testamento y no estará dentro de los que serán resucitados en el momento del arrebatamiento. Nosotros, los creyentes, pertenecemos al cuerpo de Cristo y cada uno, sin excepción alguna, habrá de ser arrebatado cuando Él venga a buscar a los suyos. Adán era dueño de la tierra, mientras que nosotros poseemos en el cielo. Adán tenía dominio y autoridad sobre la tierra, mientras que nosotros somos herederos de los tesoros celestiales. Adán fue instituido para ejercer autoridad sobre un ámbito determinado, mientras que nosotros somos herederos de todo. Adán fue instituido para ejercer autoridad sobre un ámbito determinado, mientras que nosotros somos herederos de todo. La historia de la creación está reseñada en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, mientras que el tema de la redención ocupa muchísimo más lugar en la Biblia. Ya en el libro de Éxodo, por ejemplo, hay casi 10 capítulos que describen el tabernáculo de Moisés, el cual, en cada uno de sus detalles, es una amplia simbología de la obra de Cristo en la cruz. La iglesia o esposa de Cristo no necesita aceite, sino que recibe vino, La parábola de las 10 vírgenes se refiere al aceite en sus lámparas. Lamentablemente, esta parábola ha sido erróneamente interpretada y aplicada en relación a la iglesia. Las vírgenes forman parte del cortejo nupcial, pero no son la esposa. ¿Recuerdas en qué lugar efectuó Jesús su primer milagro transformando el agua en vino? Fue en una boda. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? La esposa de Cristo recibe el vino nuevo. Jesús no convirtió el agua en aceite, sino que transformó el agua en vino. Como acabo de decir, la parábola de las 10 vírgenes, relatada en Mateo 25, ha sido interpretada erróneamente y aplicada a los creyentes. Nosotros, los creyentes, somos la esposa de Cristo y no las vírgenes del cortejo nupcial. Es más, en el tiempo en que tienen lugar los acontecimientos allí descritos, la iglesia no estará más presente sobre la tierra, sino en los cielos con el Señor. La esposa no necesita aceite, sino que recibe el vino nuevo. El pasaje que he citado anteriormente, en 1 Corintios 15, versículos 45 al 53, y el cual no hemos leído en su totalidad, hace una comparación interesante entre el primer y el postrer Adán. Resumiendo, lo que nosotros, los creyentes, tenemos ahora en Cristo es mucho mejor que lo que tenía el primer hombre. Las condiciones bajo las cuales nos encontramos actualmente dentro del pacto de la gracia son mucho mejores que las que tenía Adán en la creación. En dicho pasaje, en el versículo 46, leemos lo siguiente: mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual.
Aquí explica claramente que el primer Adán es el hombre natural o creado y que el postrer Adán, Cristo, es el hombre espiritual. El versículo siguiente sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dentro del contexto de esta comparación, Pablo se refiere a la resurrección y luego sigue diciendo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí hace mención al arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Dicho sea de paso, esta es la razón por la cual en Israel se celebra la fiesta de las trompetas. Dios estableció una fiesta en especial para mostrar anticipadamente lo que ha de ser el arrebatamiento. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Dentro de todo este contexto, el apóstol Pablo se refiere a la resurrección de Cristo y a su nuevo cuerpo incorruptible, y hace mención que en el momento del arrebatamiento nosotros también habremos de recibir un cuerpo incorruptible como el de Cristo. ¿Por qué razón culmina Pablo este capítulo con el tema del arrebatamiento? Porque la resurrección es un simbolismo del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, leemos lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que ya han muerto anteriormente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son todos aquellos creyentes que han muerto durante el tiempo de la dispensación de la Iglesia, o sea, en los últimos 2000 y algo de años de la historia. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este pasaje se repite lo que habíamos estado viendo anteriormente, a saber, la muerte y resurrección de Jesús y su estrecha relación con el arrebatamiento de la Iglesia. Este pasaje también nos habla de la final trompeta, tal como también lo menciona el pasaje de 1 Corintios. Por eso que hemos dicho que la fiesta de las trompetas en Israel nos habla simbólicamente también del arrebatamiento. ¿Qué habrá de suceder el día del arrebatamiento? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego aquellos creyentes que todavía están con vida. Y luego aquellos creyentes que todavía están con vida se unirán a ellos para recibir al Señor en el aire. Aquellos creyentes
aquellas personas que pertenecen a la iglesia de Cristo y que han muerto antes del momento del arrebatamiento, habrán de resucitar primero, para que, junto con nosotros los que vivimos, recibamos al Señor en los aires. ¿Cuál es el requisito para poder ser arrebatado? Es estar con vida en el momento del arrebatamiento. ¿Quiénes son los que serán arrebatados cuando el Señor venga a buscar a los suyos? Todos aquellos creyentes en Cristo que están vivos en ese momento. Independientemente de cualquier otra condición, todos los creyentes en Cristo, sin excepción alguna, que estén vivos en ese momento, habrán de ser arrebatados. Este pasaje lo explica claramente. Hay muchos que erróneamente sostienen que no todos los creyentes habrán de ser arrebatados. Esta teoría equivocada se basa en la condición del tipo de vida que cada creyente haya vivido sobre la tierra. Pensar de esa manera es una verdadera tontería. La Biblia nos muestra claramente que todos y cada uno de los creyentes que estén con vida en el momento en que el Señor venga a buscar a los suyos, habrán de ser arrebatados sin excepción alguna. El modo de vida que hayamos vivido sobre la tierra no es la condición fundamental para ser arrebatado. La única condición, por decirlo de alguna manera, es estar con vida en el momento en que el Señor venga a buscar a los suyos. Este pasaje lo expresa con toda claridad. Nosotros los que vivimos. Esta es la única condición para ser arrebatado. El arrebatamiento no está condicionado a la cantidad mayor o menor de aceite que tengamos en nuestras lámparas. Los creyentes en Cristo tenemos el aceite del Espíritu Santo. Los santos del Antiguo Testamento no habrán de ser resucitados para ser arrebatados en el momento en que Jesús venga a buscar a su iglesia, simplemente por el hecho de que no tienen, o mejor dicho, no tuvieron el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Aquellos creyentes que vivieron antes del tiempo de la obra de la cruz no pueden ser arrebatados junto con la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que vivió antes de la obra de la cruz y uno que vivió después? En la primera lección de esta serie hemos explicado esto con toda claridad. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre las personas en determinadas ocasiones para un propósito especial, mientras que en el tiempo del Nuevo Testamento, el Espíritu mora permanentemente en el creyente. En Romanos 8 leemos: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en incorruptibles en el momento del arrebatamiento, cuando Jesús venga a buscar a los suyos. Por esa razón, dado a que el Espíritu Santo no moraba en los santos del Antiguo Testamento, ellos no habrán de ser arrebatados junto con la iglesia. Ellos recién habrán de ser resucitados después de la gran tribulación. Este versículo que acabamos de leer podría resumirse en las siguientes palabras: el poder de la resurrección. ¿A qué se refiere este poder de resurrección? Por un lado, vivifica o fortalece nuestro cuerpo físico con nueva fuerza y salud, y por otra parte, su obra final, transforma el mismo en un cuerpo glorificado en el momento del arrebatamiento. Esa es la manera en que el poder de la resurrección obra en nosotros. El resultado final del poder de la resurrección en nuestros cuerpos mortales habrá de completarse cuando el Señor venga a buscar a los suyos. Cuando Jesús exclamó "consumado es", se refería no sólo a la culminación de la obra de la cruz, sino a la obra de la redención en su totalidad, incluido el poder de la resurrección para el día del arrebatamiento. La expresión "consumado es" implica también la seguridad de que vamos a ser arrebatados cuando Él vuelva a buscar a los suyos.
La expresión consumado es no se limita solo al plan de salvación eterna, sino que involucra también el hecho de que vamos a ser arrebatados el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. El poder de la resurrección tiene validez hasta el final, y no solo para el breve periodo de tiempo de nuestra vida terrenal. Por eso, así como Jesús resucitó de los muertos, y de la misma manera en que muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron en el mismo momento en que Él resucitó, así de seguro habrá de ser el arrebatamiento, puesto que la resurrección es un cuadro simbólico del mismo. Amén.